En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se orará la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has iluminado el corazón de los fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que ellos por el mismo Espíritu gustemos siempre de lo recto y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a continuar con la plática, sobre todo en esta segunda parte, con la plática de la importancia del padre en la familia cristiana. Hacíamos al final de la plática anterior una pregunta y una reflexión. Que quien ha pensado con profundo sentimiento del deber, en las obligaciones y en la dignidad excelsa de esta vocación. Vamos a checar la falta de preparación para ser padre. En la actualidad hay un triste vacío en los hogares modernos, porque los padres han desertado del hogar o han desertado de su función de educadores. Esto debido a que nuestra época absurdamente materialista y adoradora del progreso positivo y técnico, esta época no ha tenido un mensaje para el espíritu. Las cualidades y las virtudes murieron. Este empobrecimiento de virtudes humanas y sobrenaturales, esta anemia espiritual, ha traído como consecuencia trágica el fenómeno inexplicable de padres que no saben para qué fin son padres, quitada su función animal. ¿Qué saben los padres de educación? Nada. Todos improvisan cuando quieren hacer algo. Los que creen saber son los que peores actúan. Saber que se ignora es principio de sabiduría. En muchos de los casos siempre es el desastre la consecuencia lógica. Se ignoran los principios de educación, las normas de pedagogía, se carece de experiencia y en la mayor de los casos los hijos se educan o se deforman al margen del conocimiento y de la actuación de sus padres. Son huérfanos aunque tengan vivos a sus padres. Y más aún aumenta este mal cuando los dos padres trabajan. Qué triste es el vacío de los padres en nuestros hogares. Y más desolador aún el vacío de una sana paternidad en el corazón de tantos hombres, ya que la paternidad no puede ser algo accesorio en sus vidas, sino esencial. Esta es la enorme tarea de conversión y de los hombres, y será más fecunda que todos los tratados y pactos, y más eficaz que todos los vanos sistemas pedagógicos. El gran pecado de la sociedad moderna está en la desnaturalización del hogar, ya que se vive en todas partes menos en el hogar. Todas las cosas, todas las personas tienen derecho a absorbernos, menos las que componen la familia. Volver al hogar
es el grito salvador. Esa vuelta al hogar significa no solo hacerlo centro de la vida, sino cargar con la tarea que en él se debe realizar, la cual a su vez supone la riqueza de virtudes que den prestigio y ascendiente educador a la personalidad de los padres. Saber lo que se debe hacer, conocer los métodos para realizar con perfección la obra educadora y poseer las virtudes propias del educado. Eso significa también volver al hogar. El hogar mide la grandeza del hombre o pone todavía más de manifiesto su miseria. La convivencia agiganta si se es grande interiormente, pero se anula si se está vacío. Si se constituye un ideal permanente para que nos observen de cerca, seremos un desperdicio que solo inspira desprecio. Por esta razón, el primer programa de acción educadora y el primer método consistirá en el esfuerzo sincero y leal para llegar a realizar ese ideal. Pero, ¿cuáles serían las cualidades del padre educador? Antes de hablar de métodos de educación, primero tenemos que plantearnos el problema de la formación del educador. Porque en la educación, la persona del educador lo es todo. No son los métodos los que forman y salvan la juventud, sino la presencia de una recia personalidad que en el esplendor de sus virtudes, en la serenidad de su equilibrio personal, en la ternura de su corazón y en la fortaleza dura y firme de su voluntad, pueda presentarse ante los niños y los jóvenes como la encarnación viva de un ideal, cuya luz ilumina, cuya irradiación subyuga, cuya comprensión eleva, cuya intimidad transforma. Estamos viviendo una época de técnicas materialistas y hemos llegado a sugestionarnos de tal modo que creemos que el progreso material lo hará todo en la vida, y estamos pagando caro ese error, ya que la vida humana escapa casi totalmente a los progresos materiales. Se ha negado la espiritualidad del ser humano, pero no basta negarla para que deje de ser una realidad. Las negaciones son frecuentemente posturas intelectuales, pero no son la expresión de una realidad. Y la naturaleza se define contra esas negaciones mutiladoras de la vida humana. Hoy en día, tanto se ha confiado en las técnicas, en la pedagogía, y nunca se ha escrito tanto sobre los niños como desde las últimas décadas, y sin embargo, nunca ha degenerado tanto la educación en los institutos y en las familias. Pero ¿por qué se debe todo esto? Es porque faltan los principios rectores de la vida y sobre todo falta el ejemplo. Así como no se produce la vida con máquinas, sino que se engendra por seres vivos, del mismo modo la educación de los niños o se realiza por el ejemplo luminoso de los padres o no se realiza. Algunos padres se engañan creyendo que con pagar un buen instituto de enseñanza ya han cumplido y ya se han descargado de todas las responsabilidades con respecto a la educación de los hijos. No, señores, es su ejemplo y solo su ejemplo es lo que importa. Aquí no solo estamos hablando de evitar esas cosas que significan un atentado grave a la moral, esas cosas que muchos creen poder ocultar por largo tiempo y que las esposas sufren en silencio, inmolándose al egoísmo del padre por amor a los hijos. No, nos referimos a los ejemplos normales y menudos
de todos los instantes que son los que verdaderamente dejan huellas. ¿En cuántos hogares se formarían mejor los hijos si sus padres no pisaran el hogar, o al menos no estorbaran la acción de todas las horas del día realizada por las madres? Comprender esta necesidad del buen ejemplo lleva necesariamente a entender que el padre que quiere ser un auténtico educador y por lo tanto debe de empeñarse decididamente por adquirir las virtudes que le harán educador. Miremos que no se educa por la fuerza de las teorías, ni se educa por la imposición de los caprichos, ni por las sentencias dejadas caer olímpicamente en el seno del hogar, ni tampoco por las grandes disertaciones. Pues bien, hasta aquí hemos terminado el segundo punto de esta plática, que es acerca de la paternidad, que es la importancia del padre en la familia cristiana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.